Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa noche. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, de gracia, de favor, que nos ayudes, Dios, a crecer a través de este espacio, de este tiempo, que nos ciñas de sabiduría, de entendimiento, y que tu Espíritu Santo nos oriente siempre a toda verdad, a toda justicia, y que seamos iluminados profundamente por tu presencia. Gracias por cada una de las personas que están también en este tiempo, que participan de este conversatorio. Bendícenos y llévanos a crecer abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Holmen, en el Antiguo Testamento se habla mucho de la circuncisión. La pregunta que están haciendo es, ¿cuál es el verdadero sentido o por qué se le da tanta relevancia a la circuncisión? Bueno, Dios siempre ha querido que el pueblo de Israel, recuerden que Dios escogió primeramente a los israelitas como ese pueblo elegido por Dios, y cuando Dios empezó a trabajar en el corazón de los israelitas, los llevó a marcar una diferencia con los pueblos que estaban en su entorno. Y el pensamiento de la circuncisión como tal, que pues es una experiencia que se llevaba a cabo en los varones, en los hombres de la cultura judía, esto empezó a marcar, digamos, como esa diferencia que Dios quería que ellos tuvieran aún. Era esta práctica y era, desde el punto de vista de Dios, era para marcar una diferencia de que eran elegidos, de que eran diferentes, de que eran distintos. Y ese pensamiento de que fueran diferentes, distintos, no solamente acontece con el tema de la circuncisión, hay otras partes donde Dios, con el tema de la alimentación, con muchas cosas, Dios llevaba a través del tiempo al pueblo a que tuviera una diferencia, ¿verdad? Ese pensamiento de la circuncisión en el Nuevo Testamento ya toma un sentido aún más profundo, y lo que Dios habla a través del Nuevo Testamento es que la verdadera circuncisión es el corazón, en el que hay un arrepentimiento y en el que Cristo interviene allí para marcar nuestra mente y nuestra conciencia a través de su palabra y de sus pensamientos. Pero en el Antiguo Testamento estaba más ligado al tema de marcar la diferencia y que los judíos eran un pueblo diferente y elegido por Dios. Holmen, ¿y esa práctica todavía se hace hoy en día entre los judíos? Digamos que los judíos, incluso hasta el tiempo actual, ellos tienen muchas costumbres que, digamos, hoy ellos no han entendido con profundidad. Ejemplo, como el tema, que esto es otro tema para en otro momento hablar del día sábado o el séptimo día, el sabbat, que es un día donde los judíos tienen un montón de comportamientos ligados a lo que el Antiguo Testamento así establecía. Entonces hay un montón de cosas que los judíos no han entendido, porque para los judíos el Nuevo Testamento no es tan importante como lo que son los profetas y todo lo que tiene que ver con Moisés, la ley de Moisés y todo el pensamiento de Moisés. Entonces, claro, los judíos siguen con muchas de estas costumbres porque hace parte como de identificarse como judíos y como parte de ese pueblo elegido por Dios. Holmen, ves que con el tema del Antiguo Testamento, esta semana pues hay varias personas que ya estamos, digamos, leyendo o releyendo el Antiguo Testamento y alguien me decía, pues, digamos, ahorita viene la pregunta de la circuncisión, pero entonces otra persona me preguntaba, ¿por qué los pecados, o sea, la gente antes tenía que quemar un becerro, un animal y ofrecérselo a Dios? ¿Cuál era el sentido? Y pues la pregunta específica que hacía esa persona, inclusive me dio risa, fue, ¿qué culpa tenía el animalito? O sea, ¿qué tenía, pues, por qué para Dios era importante ese sacrificio? Bueno, recordemos que en el primer momento en el que Dios le dice a Adán y Eva que no tomaran del fruto prohibido, esto iba a representar muerte para ellos. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios, a través de el Antiguo Testamento, permite que se vaya desarrollando ese diseño de un cordero o un animalito que ponía su vida y pagaba con su vida para que el pecado de la persona fuera perdonado. Dios diseñó
que si alguien va a ser perdonado de su pecado, también lleva a cabo que alguien tiene que morir para que la persona que está bajo el pecado sea perdonada por Dios. Entonces Dios implementó el tema de que para que venga el perdón es demasiado importante que alguien muera, ¿sí? Y que pueda remediar ese pecado que hizo el hombre. Y Dios implementó los animales como modelo a lo que representa Jesucristo en el futuro. Jesucristo es el Cordero que muere para que los pecados sean perdonados de aquellos que creemos en Jesús. Y ya hoy no hay que matar un animalito como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios lo permitió así. Sí, alguien dice, pero el animalito no tenía la culpa. Sí, lo que pasa es que desde que el hombre empezó a tomar decisiones equivocadas, muchas, mejor dicho, todo lo que está en su entorno terminó siendo afectado. Ahí es donde vuelvo y hago un paréntesis. Lo delicado de uno pecar, ¿sí? Que genera que las consecuencias empiecen a rodar y a manifestarse en todos aquellos que están en nuestro entorno. Cuando un hombre en su casa peca, no solamente afecta a su esposa, afecta a sus hijos, afecta la familia de su esposo, la familia de sí mismo, sus amigos. O sea, el pecado genera desastre de la manera más impresionante. Lamentablemente, los animales, la naturaleza, ha terminado siendo parte de esas consecuencias del pecado del hombre. Incluso Dios en Génesis dice que por no maldecir al hombre, dice, maldita será la tierra por causa de tu pecado. Sí, entonces, digamos, para entenderte, era, pues, digamos, la conclusión que saco es muy importante el derramamiento de sangre, digamos, por la gravedad del pecado. Sí, Y total. digamos que por eso ahorita ya no tenemos que matar animales porque es Jesús el que redime el pecado por nosotros, ¿cierto? Pues por los Sí, que creemos en Jesús, sí. que esa es la siguiente pregunta Eh, fuerte. entendiendo que los animales, hay una cadena alimenticia de la que Ah, sí, somos sí, parte. no, yo estoy hablando de ofrenda Sí, a sí, sí. Dios. Sí, total, pero también es bueno dejar claro porque pues surge a través del tiempo una cultura muy, amemos la naturaleza, cuidemos los animalitos y está bien, pero hay una cadena de esos animales que Dios sencillamente ha diseñado para que sean parte de nuestra alimentación. Entonces, como para que tampoco nos vayamos al extremo, si de pronto hay alguien por ahí que cree que no se puede comer un pollo o no se puede consumir cierto tipo de alimentos, porque también hay un dilema caro en el Antiguo Testamento, que es que hay un montón de cosas que estudiar, porque en el Antiguo Testamento en algún momento Dios prohibió que se comieran cierto tipo de animales y muchas cosas por el estilo. Listo, ok. Ok, y solo por curiosidad de pronto sabes, los judíos siguen matando animales porque los judíos no tienen a Jesucristo. Bueno, recuerden que la experiencia del sacrificio quedó completamente detenido, quedó completamente frenado, porque el sacrificio como tal, los judíos acostumbraban a llevarlo a cabo bajo el templo, bajo el liderazgo, bajo toda esa estructura religiosa de la que hoy no hay nada, ¿no? Los judíos hoy no tienen templo, tienen pequeñas sinagogas y digamos que el judaísmo hoy está en una inmensa crisis espiritual y la mejor forma de saber que los judíos están en una crisis espiritual es que el templo está destruido. Ellos volverán a hacer sacrificios cuando tengan el templo de nuevo y eso es otro tema mucho más profundo que habla al final de los libros de la Biblia, que volverá otra vez a surgir el sacrificio, porque claro, para los judíos Jesucristo no representó el Cordero que quita el pecado del mundo, pero hoy no hacen ese sacrificio por cuanto no tienen templo y por cuanto están en las condiciones espirituales más críticas de su historia. Bueno, les cuento que Clara León nos está ayudando a responder el chat por si de pronto alguien tiene alguna pregunta, porque yo sé que a veces es difícil y yo personalmente tampoco he encontrado aquí la manito para levantar, pero, bueno, ya, aquí Clarita escribió en el chat que si van teniendo preguntas, pero de todas formas pues lo comento. Holmen, me preguntan, esta creo que es una de las preguntas más profundas que se hace cualquier cristiano y es,
¿Para qué o cuál fue el objetivo de Jesús al haber resucitado? O sea, ¿para qué resucitó? ¿Cuál es la importancia de que Jesucristo se levantara de entre los muertos? Sí, o cuál fue el objetivo. El objetivo de la resurrección de Cristo. Nos enseñan en el Nuevo Testamento que Él resucitó y entonces uno pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Bueno, resucitó y volvió y se fue? eh, sí, creo que son muchas respuestas que puedo dar ante la pregunta que es muy profunda. Digamos, hay preguntas que tienen muchas respuestas porque son temas demasiado profundos ante nuestra mente y ante nuestro corazón. Para todos los seres humanos, creo que hay siempre una pregunta y es ¿qué pasa después de la muerte? Si la muerte realmente es el final de nosotros como seres humanos. La muerte en las diferentes creencias tiene diferentes puntos de vista y maneras de mirarla. Algunas religiones creen que uno después de que se muere puede reencarnarse en un animal. Eh, Cristo, con el morir y resucitar, nos da un enorme mensaje, y es que la muerte no es el final de nuestra vida como seres humanos. El despertarse, el levantarse de entre los muertos representa que si nosotros que seguimos a Jesús y creemos en Él, entonces vamos a experimentar lo mismo que Él experimentó, despertar, levantarnos de entre los muertos y poder tomar el camino que Él tomó hacia el cielo. Entonces creo que Jesucristo es el primer ejemplo de ese hombre que resucita. Recuerdo una vez que estaba hablando con un francés que vino a Colombia y el francés me decía como, Holmen, hay algo que me preocupa en la vida y es que eh, me preocupa la nada, me preocupa el morir y que yo quede en la nada. Entonces yo empecé a hacerle entender que hay un camino que se llama Jesucristo y que no nos deja en la nada, que es el comienzo de una vida eterna y de un mundo que de cierta forma es desconocido porque hay muchas cosas después de la muerte que no conocemos con mucha profundidad, porque son temas que, vuelvo y te digo, Caro, son demasiado profundos y aún los teólogos seguimos estudiando muchísimos puntos de vista de lo que acontece después de la muerte. La seguridad que debemos tener es que la muerte no es el final, que es el comienzo de un tiempo completamente nuevo y glorioso. Cuando Cristo resucita, y la pregunta que me decías, ¿por qué resucita y se va? Que Jesucristo resucita y va al Padre, va al cielo, porque obviamente debe cumplir otro tipo de tiempos, de propósitos, que son otros temas que se pueden manejar en otro momento, que es qué es lo que está haciendo hoy Jesucristo y por qué se fue y nos dejó. Sin embargo, que antes de que Jesucristo se fuera, dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejarles a mi Espíritu Santo para que mi Espíritu Santo los guíe y mi Espíritu Santo todo el tiempo les va a recordar mis palabras y mis pensamientos, que eso es otro tema profundo que puedo también hablar en otro momento. Y puedo concluir, Jesucristo se fue al cielo porque hace parte de unos tiempos que él tiene que vivir allí, al lado del Padre, luego va a volver a regresar, que son otros tiempos del arrebatamiento que tienen que acontecer, son otros tiempos que después puedo explicar en otra enseñanza, pero en resumidas cuentas, Cristo se levanta dentro de los muertos para darnos esperanza que la muerte no es el final de los seres humanos, que creemos en Jesucristo. Él puso fuego en mi